Muy buenas tardes, Dios les bendiga en esta tarde. Vamos a dar un pequeño estudio. Mi pastor José Luis Pérez va a dar un estudio en esta tarde. A todos los que nos siguen a través de este medio, a Facebook, YouTube, vamos a estar aventándolo y síganos ahí, pastor. Buen día. Bueno, Dios les bendiga a todos. Vamos a tener un estudio maravilloso a la luz de la Escritura. Hay ciertas cosas que los cristianos de hoy nos preguntamos, hermanos, hermanas y aún gente secular que no conoce de Dios. A veces usted ha oído quizá gente que dice: este hombre no se ha arrepentido o solamente me mintió. Pero vamos a tener un estudio en base a lo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento, hermano, a través de la luz de la palabra, vamos a ver hoy este estudio tan maravilloso. Esta palabra tan maravillosa que solamente nuestro Señor Jesucristo nos la dio para que nosotros le conociéramos y tuviéramos esta experiencia tan hermosa. Hermano, arrepentimiento es lo que carecemos hoy en día de cierta manera. La sociedad carece de verdadero un arrepentimiento genuino en su corazón. El arrepentimiento genuino en el corazón de las personas trae aquello a tornar diferente, a cambiar su manera de vivir, a cambiar su manera de pensar, a cambiar su manera de hablar. Totalmente su vida viene a ser totalmente diferente. Hermano, yo quiero hablarte en esta tarde del arrepentimiento. Yo sé que es difícil para muchos verdaderamente perdonar, pero también para muchos es difícil arrepentirse. Y solamente el arrepentimiento viene cuando la persona entrega su vida a Cristo Jesús. Cuando la persona entrega todo su ser a ese Dios maravilloso. El libro de Isaías, capítulo 55 y versículo 7 nos enseña y nos dice de esta manera: deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Oiga bien, dama, lo que nos dice la palabra del Señor. Deje el hombre impío su camino, el hombre pecador, y el hombre inicuo, o sea, el hombre injusto, deje sus pensamientos de injusticia y vuélvase a Dios, el cual él tiene misericordia por nosotros. Dios verdaderamente está esperando que la gente venga al arrepentimiento, que la gente verdaderamente tenga un arrepentimiento de corazón. Dios está esperando corazones arrepentidos, corazones que vengan y se postren, se humillen delante de Él. Porque solamente a través de Jesucristo podemos hallar el perdón si venimos con un arrepentimiento genuino. El hombre pecador tiene que dejar su camino. El hombre que peca tiene que arrepentirse de su pecado. No sirve de una manera decir: ya no lo vuelvo a hacer y mañana volvemos a caer. Es quiere decir que nunca hubo un arrepentimiento. ¿De qué nos sirve decir que ya no voy a hacer esto cuando mañana lo estamos haciendo lo mismo? Es porque no hay un arrepentimiento verdadero en el corazón del ser humano. Dios nos ofrece y nos invita a que vengamos a Él, pero que vengamos con un corazón arrepentido. La sociedad carece de arrepentimiento. La sociedad carece de sentimientos, ha perdido la sensibilidad en su corazón, ha perdido el sentir del dolor del de enfrente. Por eso hoy en día no hay arrepentimientos genuinos en la mayoría de la gente. Y Dios nos invita a este arrepentimiento. Y quiero hablarte de algo bien importante. ¿Qué es arrepentimiento? ¿Qué significa arrepentimiento? Arrepentimiento significa que el hombre tiene un cambio de idea, de mente, tiene un cambio de mentalidad, tiene una dirección diferente al caminar, que cambia literalmente su vida. Un arrepentimiento trae un cambio literal en su vida, que ya no viene a ser la misma persona que era antes, sino viene a ser una persona diferente. Dios nos enseña cómo Dios nos va moldeando cuando hay un arrepentimiento genuino. Dios nos muestra cómo nosotros vamos siendo procesados en el arrepentimiento. El arrepentimiento trae cambios de pensamiento, mi hermano. El arrepentimiento trae cambio de vida. Si usted es un cristiano y usted dice que usted está arrepentido, pero si no ha cambiado su manera de vivir, discúlpeme, usted no se ha arrepentido genuinamente.
Si usted es un cristiano, si usted es uno de los que está en las iglesias, si usted es uno de los que toca un pandero, si usted es uno de los que está en alabanza, pero usted sigue en el pecado, usted no ha tenido un verdadero arrepentimiento. Usted no se ha convertido a Cristo. Usted no conoce lo que es arrepentimiento. Porque el arrepentimiento trae cambio de idea, trae una diferencia de vivir. Muchos dicen, yo ya me arrepentí, pero siguen en el pecado. La Biblia nos dice todo lo contrario, que no hay arrepentimiento en estas personas. Cuando vamos a ver un ejemplo a la luz de la palabra en el libro de Lucas, capítulo 15, ahí nos enseña algo bien hermoso, la palabra del Señor. Lucas capítulo 15 dice así de esta manera, Lucas 15 y su versículo 17. Miren nada más qué hermosa palabra de Dios nos dice de esta manera. Y volviendo, sí, dice la escritura, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Vemos la evidencia, un ejemplo de arrepentimiento. Vemos como un muchacho, un jovencito, estamos hablando del hijo pródigo, cuando se va y se le revela a su papá y se va de su casa llevándose la bendición o la herencia que le correspondía, y dice la escritura que se lo malgasta con sus amigos. Pero dice la escritura que este muchacho o este joven tuvo que llegar hasta lo más vil, hasta lo más bajo, al estar hasta comiendo quizás los desperdicios de los cerdos. En medio de cerdos se encontraba. En medio de todo esto él recapacitó, él entendió que él se había equivocado y que tenía que, vino al arrepentimiento. Su conciencia vino a él y le dijo, oye, estás mal. Y tuvo que entender que todo lo que había hecho estaba mal y se arrepintió. De tal forma, hermano, que dice que iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra ti. Y así nosotros cuando pecamos, no pecamos primeramente con nuestro hermano, nuestra esposa, nuestros hijos. Pecamos contra Dios. Y el primer arrepentimiento que tenemos que tener el ser humano, el hombre, es estar arrepentido con Dios por todo lo que hacemos mal. Este joven dice, Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. He pecado contra tu santidad, contra tu pureza. Y es necesario que en la iglesia haya un arrepentimiento de corazón. Es necesario que la iglesia entienda que necesita tener un cambio en su vida. Este joven estaba en medio de cerdos. Este joven estaba en medio, literalmente, de la suciedad. Y hay gente que está ahorita en una situación similar. Quizá no dentro de donde hay cerdos literalmente, pero sí dentro de donde hay pecado. Dentro donde están llenos de inmundicia. Y que Dios hoy les está hablando que si vienen al arrepentimiento, Dios los espera con los brazos abiertos como al hijo pródigo. ¿Por qué? Porque Dios es grande en amor y amplio en perdonar. Pero las personas necesitamos venir con un corazón arrepentido. Yo quiero invitarte que vengas al arrepentimiento. Yo quiero invitarte que reconozcas a Jesús como tu Señor y Salvador, si es que no le conoces. Y si le conoces y no te has arrepentido, pues ven al arrepentimiento, porque Jesús nos espera siempre con los brazos abiertos. El arrepentimiento trae eso. El joven, este hijo pródigo, estando en la condición que estaba, tuvo que cambiar su mentalidad, tuvo que reflexionar, recapacitar en qué condición se encontraba. Y muchos tenemos que reflexionar en qué situación estamos, en qué condición nos encontramos. Y si no es la condición adecuada, agradable para nuestro Señor Jesucristo, tenemos que venir al arrepentimiento. La Biblia dice que Él es amplio, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Pero tenemos que venir arrepentidos al Señor.
El arrepentimiento implica sentir pena profunda por los pecados. ¿Cómo sentir pena? Que nos dé vergüenza el pecado, que nos dé pena estar en el pecado. Eso es lo que implica un arrepentimiento, porque cuando el pecado nos da vergüenza es cuando venimos al arrepentimiento. Yo sé que hay gente que hoy se deleita en el pecado, yo sé que hay gente que hoy no le importa y que le podremos decir todas las cosas y quizás no van a entender, pero un día Jesús va a tocar su corazón como nos tocó a nosotros. El arrepentimiento trae ese sentir, ese sentimiento profundo de pecado. Y nos da una convicción verdadera, hermanos, de los sentimientos sinceros por haber pecado. Cuando hay arrepentimiento hay una convicción sincera que estamos fallando. Cuando hay arrepentimiento tenemos seguridad que estamos mal delante de Dios. El pecado en sí, hermano, produce estas cosas. Miren, 2 Corintios capítulo 7. 2 Corintios capítulo 7 y su versículo 10 dice así. 2 Corintios capítulo 7 versículo 10 dice de esta manera: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el pecado entristece. Pero cuando el pecado nos da tristeza, viene el arrepentimiento. Sí, el pecado, sí, porque el pecado cuando pecamos o cuando el hombre peca, cuando tiene una relación verdadera y genuina con Dios, le da pesar, le da dolor, le da tristeza. Y por eso venimos delante del trono de la gracia para el oportuno socorro de nuestros pecados. ¿Cómo venimos? Arrepentidos. Arrepentidos venimos. Dice ahí donde estamos leyendo en el versículo 10 de 2 Corintios, produce arrepentimiento para salvación. Ahora bien, dice ahí en el versículo 10 donde estamos, de que no hay de qué arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay dos tipos de tristeza de arrepentimiento. Usted ha visto a la gente que se arrepiente en la carne, buscan una salida fácil. Tristemente muchos llegan a quitarse la vida porque ocasionaron o pecaron o fallaron o decepcionaron a un ser querido. Pero cuando estamos en Cristo, cuando es la tristeza que produce el Espíritu Santo en nuestra vida, o cuando Dios redarguye en nuestras vidas, el arrepentimiento va a producir vida, pero va a producir un arrepentimiento genuino en nuestros corazones, y vamos a venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo a que nos limpie de todo pecado. ¿Cuántas veces hemos caminado sin arrepentimiento? ¿Qué estamos haciendo? Y hacemos cosas que no nos arrepentimos porque las hacemos mal. La sociedad hoy todo, hermano, le causa en cierta manera gracia. Le causa burla muchas cosas. Vemos hoy en día una sociedad, hermano, insensible al pecado, insensible a la maldad. Que la maldad para ellos hoy a lo bueno, como dice la palabra, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. ¿Qué es lo que estamos nosotros, hermano, hoy en día haciendo? Si en verdad amamos a Dios, vengamos con un corazón arrepentido delante del Señor. Salmo 38, 18 nos dice de esta manera. Salmo 38, 18. Fíjese bien. Nos enseña la Escritura de esta manera muchas cosas maravillosas. Pero sobre todo el arrepentimiento es lo más hermoso que pueda haber en la vida del ser humano. Un corazón arrepentido es un corazón agradecido delante de Dios. Salmos 38, 18 dice así: por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Una de las cosas que el salmista tenía, decía: yo me voy a entristecer por mi pecado, por mi maldad. Yo me voy a entristecer por lo malo que ando haciendo. El salmista David tenía una convicción de quién era su Dios, que es nuestro Dios. El salmista David sabía que si fallaba, le fallaba a Dios. Y por eso David cuando dice, por tanto confesaré mi maldad. ¿Por qué? Porque no podemos estar bien delante de Dios cuando vivimos en pecado.
Y el pecado en sí tiene que traer arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento en nuestras vidas, vamos a tener problemas nosotros, iglesia. ¿Por qué dice ahí? Dice, y me contristaré por mi pecado, porque el pecado entristece, el pecado mata, el pecado apaga nuestra vida espiritual, el pecado nos separa de Dios. Por eso es tan importante que vengamos al arrepentimiento. No podemos vivir sin arrepentimiento. El arrepentimiento debe de estar día a día de continuo en nuestras vidas. No podemos estar así nada más a la ligera. No hay día que no le fallemos a Dios, no hay día que no nos equivoquemos, pero no hay día que Dios no esté ahí para perdonarnos, no hay día que Dios no permanezca fiel a su palabra para limpiarnos de toda maldad. Pero Dios sigue esperando que nosotros vengamos a Él. Si lo que hicimos nos entristeció, aquí vamos a estar a los pies del Maestro. No podemos vivir sin arrepentimiento. El arrepentimiento es importante en la vida del hombre. El arrepentimiento es importante en la vida del cristiano. A veces nosotros decimos, los que están afuera necesitan arrepentirse, ¿no? Y tienen razón. Tienen toda la razón. Pero hay también gente dentro de las congregaciones que necesitan venir al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque también hay gente que sigue viviendo en pecado. Siguen viviendo en cosas desagradables a Dios. Y muchas de esas gentes que están en las iglesias son líderes que necesitan arrepentirse. Líderes de alabanza, líderes como que guían rebaños, como muchos otros. Y puedo enumerarlos, pero hermano, la importancia es que vengas al arrepentimiento. La importancia es que vengas al conocimiento de la verdad. Porque aunque estés en una iglesia, muchos no conocen a Dios. Porque si le conocieran, ya se hubieran arrepentido. Ya estuvieran dentro de Dios. Dice ahí en el 18, y me contristaré por mi pecado. Qué hermoso David. David reconocía su pecado, reconocía su maldad, reconocía que le fallaba a Dios. Y por eso él se entristecía. Hoy muchos conocen a Dios, pero verdaderamente, o dicen conocer a Dios, pero no se contristan cuando fallan, no se conmueven cuando pecan. Porque si se conmovieran, si pasara algo, arrepentidos viviríamos, o arrepentidos vivirían. El arrepentimiento es la parte más importante del ser humano, porque cuando venga un arrepentimiento genuino, vamos a dejar de vivir de la manera que a Dios le desagrada y a vivir como Dios quiere que vivamos. Yo te invito a que te arrepientas, yo te invito a que vengamos al arrepentimiento, y todos necesitamos venir al arrepentimiento. Tanto ustedes como un servidor necesitamos arrepentimiento todos los días, porque no hay día que no fallemos a Dios. Todos pecamos, sea de obra, sea de hechos o sea de pensamiento, pero todos pecamos, todos fallamos y todos necesitamos arrepentimiento. Y Dios nos espera todos los días con los brazos abiertos para abrazarnos y limpiarnos de todos nuestros pecados. ¿Qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es algo que muchos no tienen y no quieren hacer. Arrepentimiento implica confesión de pecados. ¿Sí? Confesión de pecados. Cuando una persona se arrepiente, una persona confiesa su pecado. Y es donde muchos mejor prefieren vivir como viven que confesar su pecado. Cuando una persona está arrepentida, confiesa su pecado. Es importante. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Y el arrepentimiento es conocer la verdad y decir la verdad. Porque a veces tenemos viviendo a ciertas personas en una mentira que nosotros sabemos que es mentira, o ellos saben que es mentira. Es que si les digo va a pasar esto. Las consecuencias hay, después vamos a hablar de eso, pero te estoy hablando del arrepentimiento. Arrepentimiento implica confesión de pecados. Números capítulo 22, versículo 34. Vamos a ver cómo estos hombres de Dios confesaron su pecado, o cómo se arrepintieron y confesaron su pecado. Números capítulo 22, versículo 34. Fíjese bien.
Es hermoso el arrepentimiento porque la gente o nosotros podemos vivir en paz con nosotros mismos, pero estar en paz con Dios también. A veces hay gente que no duerme porque la conciencia no le deja. A veces hay gente que le da vergüenza hasta llegar a su casa, saber por qué. Se preocupa al llegar a su casa. ¿Sabe por qué? Porque hay algo que están ocultando, hay algo que no quieren decir. Hay gente que no quiere ver ni a su amigo ni a su amiga. ¿Por qué no lo querrá ver? Le da pena. ¿Ocultar algo? Bueno, no estoy diciendo que especule, nomás estoy diciendo porque siempre hay algo, ¿verdad? Porque si verdaderamente están arrepentidos ya hubieran confesado su pecado. Yo ya me arrepentí. Muchos, pastor, yo me arrepentí. Ya confesó su pecado. No, pastor, pero yo me arrepentí. No, pero el arrepentimiento trae confesión. La Biblia lo dice. Números 22:34 dice de esta manera. Y el problema es que a veces decimos, ay, con que usted ya se haya arrepentido es suficiente. La palabra trae confesión. Números 22:34 dice de esta forma, mire, dice así. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová, he pecado, porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Mas ahora si te parece mal, yo me volveré. Balaam dijo, yo pequé, yo me equivoqué. Porque no sabía que tú estabas en medio, me estabas impidiendo el camino. Yo pequé. Y usted se acuerda, él le pegaba al asno, el que lo llevaba cargado, y él quería, y el asno miraba el ángel, pero Balaam le pegaba hasta que el burro, la burra habló, hombre. Y cuando Balaam ve al ángel, cae postrado y le dice, verdaderamente yo pequé. Y así es como tenemos que venir delante de Dios. El arrepentimiento trae confesión de pecado, trae declaración de lo que hizo mal. Ahora imagínense, la Biblia dice, hermano, que entremos a nuestro aposento y en lo secreto confesemos, oremos a Dios y le declaremos el pecado. A veces hasta nos da pena decirle a Dios en lo secreto, en la intimidad, el pecado. Pues ahora pues decirle a alguien que vemos. Pero si hay un arrepentimiento genuino, usted va a confesar su pecado. Si hay un arrepentimiento real, usted va a hablar para liberar a la otra persona. Es tremendo. Porque es triste tener personas atadas a nuestro lado con una mentira que es pecado. Y cuando usted sea honesto, cuando usted se arrepienta, usted va a confesar y va a liberar a la vez. Segunda de Samuel capítulo 12 dice de esta manera. Segunda de Samuel capítulo 12 dice de esta manera. Fíjese bien. Hombres que confesaron sus pecados. Segunda de Samuel 12, versículo 13 dice así. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso. Porque Dios es grande en compasión. Y Dios nos sigue esperando también que nosotros vengamos al arrepentimiento. Y a David Dios tuvo que venirlo a confrontar con su pecado. Y a veces Dios nos viene a confrontar con nuestro pecado para que vengamos al arrepentimiento. No para pisotearnos Dios. Dios quiere que le confesemos nuestro pecado. Y Dios tuvo que usar a su profeta Natán para irle a decir. Y David tuvo que reconocer su pecado. ¿Y qué hizo David? David se robó la mujer de Urías y mandó matar a Urías para encubrir su pecado. Pero Dios es grande en misericordia. Dios es grande en compasión. Y Dios perdonó a David. Y David era el hombre que andaba conforme al corazón de Jehová. Y tuvo su error, pero Dios lo perdonó. Dios también nos perdona a nosotros. Pero tenemos que confesar nuestro pecado a Dios. Tenemos que declarar nuestra falta al Señor. Señor, se nos hace difícil, Señor, pequé, hice esto, hice lo otro. ¿Sabe por qué a veces se nos complica decirle a Dios lo que hicimos mal? Porque el diablo es lo que quiere. Entre más callemos, más el pecado crece. El diablo nos avergüenza, nos dice, qué vergüenza, pecaste. Pero Dios nos sigue esperando con los brazos abiertos, te vuelvo a repetir, para limpiarnos. Y Él nos perdona.
si nos arrepentimos de corazón. Mucha gente se arrepiente de boca, de labios, de lengua, como usted quiera. La gente dice, oh, sí me arrepentí, pero siguen las mismas. No se arrepintió, porque si hubiera tenido un arrepentimiento genuino, su vida hubiera sido diferente, totalmente diferente. Dice el 13, David le dijo a Natán, pequé contra Jehová. No le dijo que pecó contra Urías, al que le quitó la mujer y lo mandó, no. Pequé contra Jehová. Recuerde, cuando pecamos, pecamos primero contra Dios antes de ofender a nuestra familia, antes de ofender a nuestros hijos. Pecamos contra Dios. Al que le fallamos siempre primero va a ser a Dios antes que al hombre. Es cierto. También le fallamos a nuestra familia, pero primero le fallamos a Dios. Y por eso, hermano, es necesario que vengamos al arrepentimiento, porque a Dios hemos ofendido, a Dios le hemos fallado, a Dios le hemos hecho tantas cosas. Lucas capítulo 5, mire, vayamos a Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5 dice de esta manera, versículo 8. Lucas 5:8 dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Wow. Pedro, un pescador, que cuando ve las obras de Dios, el milagro, si usted sigue leyendo ahí más, usted ve a Pedro cuando ve el milagro de Dios, cuando ve que Jesús hace el gran milagro en la pesca. Pedro cae de rodillas y dice, Señor, yo soy un hombre pecador, reconozco mis pecados, Señor, tú eres el Dios. O de cierta manera le empieza a dar la gloria y la honra. Pedro reconoce su estado actual o su estado que estaba en ese momento. Así necesitamos reconocer nosotros en muchas formas en cómo nos encontramos delante de Dios. Mientras usted no reconozca cómo se encuentra, usted no va a venir a un arrepentimiento genuino. Hay gente que, hermano, literalmente vive en pecado y piensan que están bien. Oh, yo estoy bien, no pasa nada. Pero verdaderamente estamos mal delante de Dios. Y pensamos muchos que por hacer cosas buenas y esto y lo otro, todo va a estar bien. No, si estamos pecando, estamos mal delante de Dios. Las obras buenas que usted hace de nada le sirven si usted sigue pecando. Usted necesita arrepentimiento. Usted necesita convertirse a Cristo. Usted necesita a Jesús en su corazón. Usted no puede vivir así en el pecado. Usted tiene que vivir en un arrepentimiento genuino, de acorde al propósito de Dios. Pedro cayó de rodillas, pero confesó su pecado. Soy hombre pecador. Soy hombre que tiene pecado. Y el Señor no lo despreció por eso. El Señor no lo rechazó. Más bien el Señor lo levantó y lo usó poderosamente. Lucas capítulo 15, de esta manera dice. Dice. Lucas 15, versículo 18. Ahí donde estaba el hijo pródigo. Me levantaré, dijo el hijo pródigo, e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Sabes qué no le falta a la gente hoy, o a la sociedad, o a los cristianos hoy, a la mayoría? Es levantarse, o es levantarnos y confesar nuestro pecado, porque contra Dios hemos pecado y contra el cielo. Porque si se humillara en mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, y oraren, yo iré desde los cielos y sanaré su tierra. El pueblo necesita levantarse y reconocer su pecado. Porque todas las iglesias pensamos que somos la más perfecta cuando vivimos en pecado. Todas las iglesias pensamos que somos la más santa y pura, pero somos a veces las que más necesitamos arrepentimiento. ¿Qué necesitamos para levantarnos?
¿Qué necesitamos para que nos arrepentamos de corazón? Que venga un arrepentimiento genuino. Ya Dios permitió esta peste. ¿Y sabes por qué no se va? Porque la gente solamente está asustada, mas no arrepentida. Porque si se arrepintieran, hubiera un quebrantamiento, pero no lo hay. Hubiera una confesión de pecados, pero no lo hay. Creemos que con postear textos bíblicos y hacer palabras de aliento, ¿eso es suficiente? No, no es suficiente. Necesitamos tener un arrepentimiento de corazón y confesar nuestro pecado al Dios del cielo y de la tierra. Y Él oirá nuestra oración y Él sanará nuestra tierra. Pero mientras no haya un arrepentimiento en el corazón del hombre, vamos a seguir viendo estas situaciones. Porque la gente está asustada, mas no arrepentida. Es diferente a vivir asustado a vivir arrepentido. Porque si hubiera un arrepentimiento, la sociedad, nosotros todos, ya nuestras vidas hubieran cambiado, viviéramos diferente. Pero las cosas siguen igual, solo con miedo, pero igual. Y Dios no puede sanar un corazón arrepentido. Y no porque Dios no tenga poder, es porque Dios respeta nuestras decisiones. Es caballeroso, lo que a veces usted y yo no tenemos. Me levantaré e iré con mi padre y le diré: he pecado, Señor. Pero su padre le dijo: no te voy a hacer igual que uno de mis jornaleros. Lo abrazó y se alegró. Juan 1:9, lo vuelvo a reiterar, dice que si confesamos nuestros pecados, eso es cuando hay un arrepentimiento, hay confesión de pecados. Que si confesamos nuestro pecado, hermano, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y no nada más perdonarnos, sino también limpiarnos de toda maldad. Porque cuando venimos a los pies de Cristo venimos sucios, llenos de maldad, de pecado. Dios está buscando corazones arrepentidos, no gente asustada. Dios busca gente que venga arrepentida, con un corazón honesto, sincero delante de Él. Iglesia, es tiempo de que nos levantemos. Iglesia, es tiempo de que vengamos al arrepentimiento. Yo te invito a que vengas al arrepentimiento y que si te has arrepentido de corazón, vengas a los pies de Cristo. Y si estás en una iglesia y si te estás congregando, pero aún vives en pecado, arrepiéntete, porque no es tiempo de jugar al cristianismo, es tiempo de vivir el cristianismo, es tiempo de vivir a Cristo verdaderamente. Yo creo que ya Dios se hartó de tanto cristianismo a medias. Arrepiéntete. O arrepentámonos todos y vengamos delante de Dios para que Dios sane nuestra tierra y Dios haga un cambio diferente. Pero mientras no nos arrepentamos primero los que conocemos a Dios, o no vengamos al arrepentimiento genuino, no vamos a poder ver el poder de Dios todavía. Porque Dios no puede obrar en odres viejos, en odres sucios. Dios necesita un odre nuevo, pero para que venga nuevo necesita ver arrepentimiento. Dios les bendiga, hermanos, y que la paz de mi Señor Jesús sea con ustedes. Bendiciones.